Bien, amigos, ahora vamos a hablar un poquito del lugar en el que estamos aquí, del inmueble que tenemos aquí a mis espaldas. Se trata del exconvento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. Como hemos dicho en otro video, Churubusco fue un altépetl importante en época de los mexicas, perteneciente al reino de Culhuacán. Es sabido que, a diferencia de otros pueblos, Churubusco tuvo otro desarrollo en la época barroca. ¿Por qué? Porque el antiguo convento que hubo aquí, en el siglo XVI, pues fue reemplazado a finales del siguiente siglo, el XVII, por este que encontramos al día de hoy. Probablemente para nosotros la arquitectura del siglo XVII no sea tan radicalmente distinta a la del siglo XVI, pero sí tiene importantes diferencias. Por ejemplo, este colegio no tiene un gran atrio enfrente de su iglesia, como normalmente las tuvieron las iglesias del siglo XVI y las que sirvieron de conventos con fines evangelizadores. En este caso se trata de un edificio del siglo XVII que perteneció a la orden de los franciscanos descalzos, conocidos con el nombre de dieguinos, porque precisamente la rama de los franciscanos descalzos estaba bajo la advocación de San Diego de Alcalá. En ese momento, siglo XVII, los dieguinos eran los que se encargaban de una importante misión evangelizadora, no aquí en México ya propiamente dicho, sino bastante lejos, en las islas Filipinas. Los frailes de San Diego salían de Ciudad de México, de su recinto, localizado junto a la Alameda Central actualmente, todavía queda su iglesia y su claustro convertido en pinacoteca virreinal, y de ahí iban hacia el sur. Precisamente el primer punto al sur pues era este lugar. Nuevamente nos indica que Churubusco seguía siendo un punto estratégico como camino hacia el sur desde la Ciudad de México. Después la ruta era seguir por Tlalpan. En Tlalpan la Casa Chata era también un lugar de los dieguinos. Luego ya se pasaba hacia el Valle de Cuernavaca. Del Valle de Cuernavaca se llegaba a Cuautla. Cuautla tiene dos conventos importantes, el de Santo Domingo y el de San Diego. Y de ahí la ruta era hacia Acapulco. Es por ello que en Acapulco el fuerte recibe el nombre de San Diego, porque ahí es donde se embarcaban en la nao para ir a las Filipinas. Y es por eso también que en la costa que seguían, en el trayecto hacia las Filipinas, que era bordear la costa del Pacífico hacia el norte, pues se llegaba a un punto llamado San Diego, que hoy pertenece a California. Y de ahí ya pues brincaban el Pacífico hasta llegar a Manila. Entonces este era uno de los puntos de ida de la Ciudad de México hacia las Filipinas. Un viaje muy difícil, un viaje al que muy pocos le tenían aprecio, porque prácticamente era trasladarse al otro lado del mundo. Ahora bien, el mecenas de este lugar se conoce muy bien, fue don Diego del Castillo. ¿Por qué? Porque parte de la colección del museo pues es la escultura del patronazgo, que pues habla de que es de don Diego del Castillo, un importante comerciante de la Ciudad de México en el siglo XVII, que estaba adscrito, como todos, al consulado de comerciantes. Él, con su fortuna, como era tradición en la época, pues financió la construcción de este magnífico lugar, de este colegio de los dieguinos. Era un colegio también para los novicios, es decir, los jóvenes dieguinos aquí también tenían y recibían educación. El arquitecto que participó aquí y que era el más conocido en ese entonces en Ciudad de México, era el importante arquitecto conocido como Cristóbal de Medina Vargas, el principal
arquitecto que trabajó con la columna salomónica, el más conocido arquitecto del barroco salomónico, como se le ha dado por llamarlo. Bueno, pues él participó en la construcción de este colegio. Es decir, aquí tenemos una obra de un hombre del siglo XVII para una causa del siglo XVII y por un arquitecto del siglo XVII. Es el exconvento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. No se te olvide darnos un like. Somos Rincones Turísticos. Mi nombre es Iván.